continuación me permito presentar a las y los integrantes del Presidium. Claudia Lenias, Escudero, consejera Junta de Consulta y Estudios Constitucionales. Raúl Armando Jiménez Vázquez, consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso. Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Carlos Alfredo Frausto Martínez, director general de Análisis y Seguimiento Legislativo. Cedemos la palabra al licenciado Carlos Alfredo Frausto Martínez para comenzar la actividad. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta primera sesión del seminario. Visión de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo, Democracia y Proceso Participativo, que es la sesión del día de hoy. A nombre de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, las instituciones convocantes, les damos la bienvenida a esta sesión intitulada, como lo he dicho, Visión de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo, Democracia y Proceso Participativo, en el marco del seminario Visión de Gobierno, Marco Constitucional y Nuevo Orden Jurídico Nacional. Para comenzar esta sesión, cedo el uso de la palabra a la moderadora, la licenciada Claudia Luengas Escudero. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto para mí dar la bienvenida a todos y todas las personas que están participando en este espacio de aprendizaje, este espacio que es un esfuerzo por generar un diálogo, una reflexión y un intercambio de conocimientos y de prácticas sobre el marco constitucional y el nuevo orden jurídico nacional planteado a partir de la visión de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Esta primera sesión, como todos ya se han enterado, tiene como título Visión de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo, Democracia y Proceso Participativo. Por lo que nuestro ponente nos hablará de la ardua labor que se llevó a cabo desde la coordinación que preside para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos, coordinador. Como sabemos todos, el Plan Nacional de Desarrollo señala 4 ejes generales: gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable, así como 3 ejes transversales que se refieren a la igualdad sustantiva y derecho de las mujeres, innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. El objetivo de este instrumento, el Plan Nacional de Desarrollo, es establecer las líneas estratégicas que deben ser consideradas por toda la Administración Pública Federal en la creación e implementación de acciones de gobierno para beneficio de la población, definiendo prioridades en materia económica, social y política. Quiero destacar que es un ejercicio de inclusión y fomento a la participación ciudadana. La construcción de este plan se realiza con la participación de todas las dependencias del Gobierno de la República y de la población a través de diversos foros de consulta. El Plan Nacional de Desarrollo fue publicado el pasado 15 de abril en el Diario Oficial de la Federación. Lo pueden encontrar en el micrositio de este seminario. Es justo de este proceso de planeación nacional, democrática y participativa del que nos hablará el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aquí presente, que nos acompaña el día de hoy, de quien previamente. Gracias Jesús por acompañarnos y por participar en este seminario, de quien previamente a darle la palabra, leeremos una muy breve semblanza. Adelante, Carlos. Gracias, señora Claudia.
Jesús Ramírez Cuevas es periodista, escritor, documentalista y analista. Actualmente tiene el cargo de coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estudió ciencia política en la UNAM, colaboró con diversos periódicos y agencias en México y Europa, cubriendo movimientos sociales. Formó parte del gobierno legítimo de México entre 2006 y 2010. Dirigió Regeneración, órgano del Partido Morena de 2010 a 2018. Fungió como secretario de comunicación del CEN de Morena entre 2012 y 2015. Coordinó las redes sociales de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2012 y también en 2018. Durante el gobierno de López Obrador dirigió la coordinación de comunicación social y la vocería del gobierno de la República. Es autor de diversos libros, entre otros, solo para resaltar, Presidencia comprada, y coautor de Cómo no se adquiere la ciudadanía, notas sobre movimientos sociales en la Ciudad de México. Además ha dirigido y realizado guiones distintos de documentales, La guerra contra los pueblos zapatistas y Corazones de maíz, por mencionar solo algunos. Previamente a darle la palabra, nada más muy brevemente, la dinámica de la sesión, como ya saben, es su intervención y posteriormente la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Jesús. ¿Quiere tomar acá o como usted quiera? Nada más. Sí, adelante. Usa el selfie. En esto de la planeación democrática, pues está bien ser horizontales, pero a veces para poder, para que lo vean a uno y lo escuchen con atención, pues hay que ponerse en el atalaya. Creo que es importante un par de cosas aclarar. El Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta Transformación es algo muy distinto a la historia de los planes de desarrollo que venían llevándose a cabo a lo largo del régimen, primero de larga data del PRI y después del régimen durante la alternancia democrática, llamada transición democrática, de los gobiernos priistas y panistas. Y la diferencia principal, sobre todo a partir de de los años 90, de hace más de 35 años, es quién define cuáles son las prioridades de la nación. ¿Quién define qué tipo de país debemos tener? ¿Dónde invertir el dinero público para mejorar o para plantear un tipo de desarrollo, para generar empleos, en fin, para aumentar o mejorar la infraestructura pública y por lo tanto también los derechos de los ciudadanos? Curiosamente, antes se le preguntaba al Fondo Monetario Internacional. Hay un par de documentos llamadas Cartas de Intención, 1983, referido al Plan Nacional de Desarrollo de Miguel de la Madrid, donde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional establecen cuáles son las prioridades, qué debe hacer México, su desarrollo, en su visión. Y ya sabemos pues que ahí inició una política de apertura comercial, de privatización de los derechos, de los bienes públicos, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, la destrucción de, digamos, todas las empresas públicas, la privatización prácticamente de recursos, playas, demás, hasta de la educación, la salud, en fin, derechos que teníamos los mexicanos y que fueron, porque se consideraba, digamos, que el gran marco de esos planes de desarrollo es que el mercado iba a aliviar los problemas de la sociedad. Y lo que debía hacer el Estado, el gobierno, era facilitar los negocios, porque de esa manera iba a gotear, se iba a repartir, iba a permear, o como diría Ávila Camacho, iba a haber un pastel grande ahora sí para repartir. Pero desde los años 40 nos han prometido un pastel que hasta ahora llegó con López Obrador, ¿no? Y con Claudia Sheinbaum. Es decir, que por primera vez la prioridad ha sido la gente. Entonces voy a apuntar solo un par de previo a esto que fue este ejercicio democrático de cómo se construyó el Plan Nacional de Desarrollo. ¿De dónde viene esto el Plan Nacional de Desarrollo? En la época, a principios de los años 30, se constituyó el primer Plan Nacional de Desarrollo, que no se llamaba así, se llamaba Plan Sexenal, que fue la base y la plataforma electoral del general Lázaro Cárdenas para su candidatura presidencial. Y lo cito no solo porque es el primer plan, ahora recordemos en el mundo en el que estamos con tanta incertidumbre,
pues, digamos, dos esferas del poder global. Uno de la planeación a largo plazo, que es Asia, China, ¿no? Y vemos las consecuencias que eso tiene, la importancia de planear en el territorio, el presupuesto, las políticas públicas, o la improvisación, o eso parece ser que vemos en otros lados, donde quieren poner aranceles para hacer muros y, bueno, en fin, más cosas que se están cuestionando y están en la palestra y en el debate público. Pero son dos contrastes entre una sociedad que planea y una sociedad que quiere imponer sus intereses de manera atropellada hasta improvisada. Y bueno, ya veremos las consecuencias y ustedes sacarán sus conclusiones. Pero es importante esto porque México tiene un instrumento para pensar a largo plazo qué debe hacer para lograr los objetivos nacionales. Yo decía, ¿quién define estos objetivos nacionales? En los años 30, cuando fue el plan sexenal, ese plan, que era un plan de gobierno, se dio a conocer, hubo foros, se discutió y cuando llegó el nuevo gobierno se modificó porque se incorporan todas las propuestas pues, del sector campesino, obrero, en fin, de las clases medias, de los nuevos sectores empresariales, industriales, que comenzaban a industrializar el país después de que justo como en los años 20, 25, en el año 26, 1926, pusieron los primeros aranceles a México. Y eso obligó que México volteara hacia adentro y viera que para no depender del exterior, se desarrollara su propia industria. Todo esto que estamos viviendo ahora no es nuevo, ya ha pasado en otros momentos de la historia. Y entonces la respuesta que hizo México fue buscar la respuesta en sus capacidades, en sus posibilidades, pero también en la planeación. Entonces estas tres cosas, es más, esta frase de lo hecho en México está bien hecho, viene de allá, no se decía así, sino consume lo mexicano, que era como la manera de activar y promover la economía nacional consumiendo lo mexicano. De ahí viene el origen de esta planeación, para hacer que las demandas y también la visión de largo plazo pudiera enlazarse para construir la política pública, con visión de largo plazo. Entonces, de ahí viene. Pues yo les decía que en la época neoliberal estos planes pues ya no estaban en manos de los mexicanos, ya no eran planes soberanos, eran planes de intervención, de compra y venta del país y sobre todo de los derechos de los mexicanos. Las consecuencias de ello pues las conocemos y creo que la más precisa, la más fuerte, la más importante es la precarización de la población. El aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, la baja de los salarios, la gran ventaja comparativa de los gobiernos neoliberales en el mundo para competir fueron los salarios más bajos que China. Y esa era la gran oferta del gobierno o de los gobiernos mexicanos al mundo. Digan que aquí los mexicanos son los que más trabajan, pero los que menos ganan. Y ese fue el modelo neoliberal, en el fondo, ¿no? En materia social. Entonces, bueno, aún no ser largo el cuento, pero ha sido larga la historia por la defensa de los derechos. Puedo buscar un proyecto nacional de beneficio a la población, de construir un proyecto nacionalista, pero al mismo tiempo enclavado en la globalidad, es decir, que reivindique la soberanía y los derechos de los mexicanos, pero también puede convivir, compartir, intercambiar por lo mejor del mundo. Y bueno, y al mismo tiempo, pues expandir los valores republicanos, los valores democráticos y de los derechos humanos en el mundo, porque México ha sido un ejemplo en papel internacional en el mundo. Por eso América Latina no tiene armas nucleares. Y la política de México, eso ahora en esta situación y la estabilidad mundial vemos lo importante que ha sido ese trabajo por la paz. Y bueno, yo decía que en la llegada de la Cuarta Transformación, bueno, antes, en esta época neoliberal, quien hacía el plan de desarrollo, aparte de los organismos internacionales, era la Secretaría de Hacienda, porque era la encargada de ejecutar esos planes. Era la que manejaba el lenguaje tecnocrático y neoliberal, y la que tenía en sus manos el presupuesto y el control de las dependencias, ¿no? Entonces, así era el modelo, y el lenguaje, sobre todo a partir de Zedillo, el lenguaje de los planes nacionales de desarrollo era un lenguaje tecnocrático, técnico, económico, muy alejado del entendimiento general del público,
bien sea también una estrategia para que nadie pudiera cuestionar. Si nadie entendía, pues nadie podía cuestionar. Entonces, mientras más lejano sea el lenguaje, cuando las políticas públicas, cuando los trabajos académicos, cuando lo que se supone que es el dominio público del conocimiento de la gente se vuelve más abstracto y más especializado, quiere decir que no quieren que se entere la gente. Eso es lo que sucede con el lenguaje tecnocrático, con los economistas de élite que dicen, no, de economía no entiende el mundo más que los especialistas. Estamos demostrando que de economía sí sabe el pueblo y en estos años hemos aprendido juntos a cómo trasladar esa sabiduría popular también al gobierno y viceversa. Entonces, lo que pasó a partir de 2018 es que se invirtieron las prioridades. Si antes la prioridad del mercado, ahora la prioridad es la población. Y había que mejorar la economía y mejorar la situación social a partir de esta ecuación de que por el bien de todos, primero los pobres, que parece una simple frase, o vista a profundidad, es una verdadera revolución política y cultural y económica. Poner en el centro a la gente implica muchas cosas. No solo velar por sus derechos, velar por que pueda tener un desarrollo mínimo y decente y digno, sino también, y esta es la otra parte del componente del plan de desarrollo, que participe, que sea un protagonista del cambio verdadero, como se decía por ahí hace un poco tiempo, y que tome en sus manos el destino del país. Una democracia verdadera es una democracia donde la población participa. Y estamos viendo fenómenos que parecen muy interesantes recientemente, particularmente los pueblos indígenas, que la reforma constitucional apenas en septiembre les reconoció el carácter de ser sujetos de derecho público, sujetos colectivos, después de 500 años. Imagínense, por primera vez se les reconoce como sujetos de derecho a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, íbamos un poco atrasados en materia de derecho. Entonces, gracias también a todo este proceso de discusión y al compromiso de un gobierno que está poniendo en el centro a la gente. Entonces, en este proceso de cambio de régimen, de cambio del énfasis de modelo económico, pasamos de un modelo económico donde estaba concentrado los negocios en las cuantas manos, el presupuesto público estaba secuestrado. El gobierno prácticamente era el comité de administración de contratos en Pemex, CFE, en la Secretaría de Gobernación, en todos los gobiernos estatales, en fin, todo donde hubiera recursos públicos había una connivencia entre el poder económico y el poder político. Eso se rompió formalmente, abiertamente, a partir de 2018. ¿No? La separación del poder político y del poder económico, eso es el gran cambio político de este país en este momento y que precisamente en búsqueda de una democratización. Entonces, el tema del Plan Nacional de Desarrollo para un cambio de transformaciones radicales de esta naturaleza, pues implica un cambio del lenguaje, un cambio del énfasis, de la visión, un cambio que ojalá permee también en la administración pública, porque dejamos de ser los colonizadores de la sociedad y los funcionarios que creen que son una élite que está por encima de los ciudadanos, ¿no? Somos ciudadanos que tenemos una responsabilidad mayor que el resto, porque nosotros tenemos el presupuesto público y estamos obligados a trabajar con educación, con respeto y tratar con dignidad a las personas, porque nos debemos al pueblo de México. Eso que a los tecnócratas, a los políticos tradicionales, ya se les había olvidado, y a algunos también se les olvida, pero hay que recordarlo, de que somos y venimos del pueblo de México y a él nos debemos. Entonces, precisamente bajo esos principios, nos dieron el encargo la presidenta Claudia Sheinbaum de hacer un plan de desarrollo que conjuntara, digamos, que fuera el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, es un plan nacional de desarrollo totalmente distinto al de otras épocas. Había que retomar lo mejor del gobierno anterior, darle continuidad a sus programas, a las políticas públicas que han sido virtuosas. Ahorita vamos a describir muy rápidamente porque es el ABC de todo funcionario. O sea, debemos saber por qué funciona el modelo de la cuarta transformación. Porque todos los días escuchamos a los economistas, a los intelectuales, a los comentócratas, de que esto es un populismo autoritario que no funciona.
Pero ¿qué creen? Funciona también que en comparación a lo que está pasando en otros países, México está muy bien. A pesar de las amenazas y los aranceles. Claro, pero fue un problema de seguridad heredado que todavía no podemos y que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Pero no vamos a hablar ahorita de eso. Pero a nivel económico, a nivel social, a nivel político, pues digamos que la marcha del país, a diferencia de otras épocas, pues va, digamos, bien y en comparación con otros países va muy bien. Entonces, para hacer este Plan Nacional de Desarrollo, que es el segundo piso de la Cuarta Transformación, tuvimos que asumir como parte del plan la continuidad de los programas. Y entonces ahí lo que yo digo que es importante que todo funcionario, ciudadano, por supuesto, debe saber, es qué logros ha tenido este cambio de régimen, qué logros ha tenido la Cuarta Transformación, qué logros son los que se dependieron el año pasado y que refrendó de manera mayoritaria y masiva la población, logrando una votación histórica para la primera mujer presidenta de este país. Pues creo que es importante tener presente que no solo, digamos, tenemos un gobierno que comunicó mucho, porque hasta eso también la transformación política tiene que ver con la comunicación. El gobierno anterior como de Claudia Sheinbaum, retoman este modelo de comunicación directo frente a la gente, de comunicar los logros, de comunicar lo que está pensando el gobierno, de enfrentar el debate público de todos los días. Y no es fácil, por eso no lo hacen los gobiernos no usan las caras. O lo hacen desde la comodidad, a veces, pues como ahora vemos en el norte, ya están copiando ese modelo, pero un modelo más propagandístico realmente que un modelo de comunicación, ¿no? Entonces, en fin. Entonces, yo lo que les quería decir es que este modelo ha funcionado, mejorado el nivel de vida de las gentes, ha mejorado la capacidad de consumo y ha logrado algo que parecía imposible, de acuerdo al dogma neoliberal. Porque para el dogma neoliberal era apoyar a las empresas, era el único camino, y a los bancos y al sector financiero para sacar adelante la economía. Y no estamos en contra de que se apoyen estos sectores. Pero aquí se invirtieron las prioridades. Aquí se invirtió en la gente, se invirtió en la pirámide, y entonces, al apoyar la base social más importante, de la población más pobre, lo que se logró es un círculo virtuoso, porque la capacidad de consumo y la capacidad económica de la gente llevó todos los sectores económicos, desde las regiones hasta la economía nacional. Entonces, han salido beneficiados todos, las empresas, los bancos, que por cierto han tenido ganancias récords todos estos 6, 7 años, han sido las ganancias más importantes, y podríamos decir que las más importantes del mundo. Aquí Citigroup o BBVA o Santander tienen el 30% de sus ganancias globales de nuestro país. Es un país rico, es un país que genera riqueza y que al mismo tiempo lo que ahora es enfatizado es de distribuir esta riqueza entre la mayoría de la población. Ese es el cambio. Y darle más poder a la gente. Por eso creo que me gustaría muy rápidamente hacer un recuento de los logros, porque eso es lo que tuvimos que hacer para hacer este Plan Nacional de Desarrollo, comunicárselo a la gente, convocarla a platicar, a discutir qué es lo que sigue de este segundo piso de la Cuarta Transformación, cuáles eran las propuestas, los 5 compromisos de Claudia Sheinbaum, y entonces cómo podemos con estos elementos hacer un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, muy brevemente voy a decir, la Cuarta Transformación, el gobierno de Manuel López Obrador logró cambios históricos, que por primera vez en nuestro país 9,5 millones de mexicanos abandonaron la zona de la pobreza para mejorar su condición de vida. 2 millones de mexicanos que vivían en la extrema pobreza dejaron esa condición. Entonces, pues estamos hablando de pues casi el 10% de la población que cambió su situación, de los más vulnerables a menos vulnerables. Y donde, por ejemplo, durante 36 años, el salario perdió 80% de su capacidad de compra. Y en solo 6 años, este séptimo año, el salario se ha recuperado en más de 135%. Se ha duplicado. Si tomamos en cuenta la inflación, pues es más o menos el doble, el 100%. Esto pues, es algo histórico, porque además, a diferencia de lo que se decía, este aumento salarial
generalizado, no ha provocado inflación, inestabilidad económica, fuga de capitales, ni ninguno de los grandes males de los que los agoreros en los medios señalan. Entonces, creo que es importante plantear eso. También plantear que pues, ha sido un gobierno que a través de la inversión pública, los de la Corte de Transformación han logrado generar empleo, han logrado mejorar la situación económica de las regiones. Por primera vez se invirtió a nivel regional la pirámide. Por primera vez creció el sureste más que el norte y que el centro. Lo que no había ocurrido 200 años de historia de México. Entonces, esta inversión pública generó empleo, generó desarrollo, pues en más de 500 obras de carreteras y obras ferroviarias y aeroportuarias. Y creo que es importante porque esto pues mejoró la situación del país, yo decía, particularmente el sureste, porque fueron 1.554 kilómetros del Tren Maya. Ahora ya se está dialogando con Belice y con Panamá para ampliar el Tren Maya hasta Centroamérica. Por el otro lado, el corredor del Istmo, que son en realidad 1.100 kilómetros de ferrocarril, porque conecta la frontera de Guatemala con el puerto de Salina Cruz, el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, conecta los dos océanos y además conecta con el Tren Maya, ¿no? Entonces, toda esa obra de infraestructura del sureste, pues ya conectó para trenes de pasajeros que se recuperaron, los que vendió Cedillo y los privatizó, y que después se volvió empleado y accionista de la empresa a la que le entregó los ferrocarriles. Y creo que es importante recordar que pues este proyecto del transísmico pues va a cambiar la dinámica económica de México y particularmente el sureste. Esto apenas empieza por la facturación de Panamá, por la dinámica de los mercados, etc. Entonces, creo que es importante recuperar eso, plantear que durante este tiempo se crearon empleos, más de 2.200.000 empleos, y llegamos a un número récord de desempleo. 2.5% de la población económicamente activa que será el desempleo es un récord histórico. No, hoy somos el país que menos desempleo tiene en el mundo, igual que Japón. Estados Unidos, Brasil, Europa tienen más desempleo hoy que México. Corea del Sur, Indonesia, otros países del emergente, como los emergentes, tienen más desempleo que México. Entonces, eso es importante valorarlo. Por eso lo estoy poniendo en perspectiva, porque son datos que debe tener cualquier funcionario del gobierno de México, porque es el proyecto que estamos encabezando, defendiendo, y al que se debe y al que se propone profundizar y darle pues, continuidad a este Plan Nacional de Desarrollo. Solo decir que se ha mejorado la situación de los empleados públicos. Digamos, no me gusta la palabra pacífica, pero bueno, se le dio contra a más de 980.000 maestros. O sea, estamos que es 1.000.000 de maestros tuvieron su base a nivel de educación básica, y esto es fundamental. Un país que no apuesta por la educación no tiene futuro. Un proyecto de nación depende de su proyecto educativo. Todos estos elementos los estoy planteando, parece que no tienen que ver con el plan de desarrollo, pero es el humo, la materia prima. Esta es la base sobre la cual hay que planear el futuro. Estos son los logros y entonces, ¿qué sigue, no? Por eso lo estoy planteando desde ahí. Por ejemplo, del sector salud, que sí es un problema, el sector salud estaba prácticamente desmantelado. Yo como reportero para algún periódico hice un reportaje largo sobre el IMSS, y todo el conocimiento, toda la experiencia del IMSS se fue deteriorando en la privatización. Casi todo ya lo llevaron a cabo los servicios básicos, y más importante, lo llevaron a cabo empresas. Entonces hay una desconexión de las atenciones, de los servicios, y muy mala calidad, precisamente también por esa privatización. Entonces la Cuarta Transformación se propuso recuperar el derecho a la salud y con unas instituciones públicas como un derecho universal para todos los mexicanos, pero pues es una inversión muy grande y pues ha costado mucho, porque todavía el ISSSTE, que es el del Instituto de los Trabajadores del Estado, pues vemos las carencias que tiene. Pero ya es más,
colmo, estaba tan privatizados los hospitales que hasta los enchufes le pertenecían a las empresas privadas. Entonces, para cambiar un foco, había que llamar a la empresa porque no se sabía dónde estaban las instalaciones eléctricas. De ese tamaño ha sido el deterioro. Por eso cuando cuestionan la prensa, cuestionan las ONGs creadas y, por cierto, financiadas muchas por USAID, el Departamento de Estado y el Congreso estadounidense, no hablan de lo que de este deterioro, de esta monte lenta de las instituciones públicas bajo la idea de que lo privado es mejor que lo público. Toda esta recuperación de lo público que se ha hecho en los últimos 7 años, un eje central ha sido el crear un sistema de salud universal, de calidad, para todos los mexicanos. Entonces, se fortaleció el IMSS, que atiende 77 millones de mexicanos, se creó el IMSS Bienestar, un modelo de atención recuperando la experiencia social de los años 70, de IMSS Coplamar, donde había comités ciudadanos, donde había clínicas en las zonas más pobres y, en fin, que ahora el IMSS Bienestar, que todavía está en un proceso de restablecimiento, de recuperación de capacidades, va a atender a 53 millones de mexicanos. Entonces, entre ambos servicios, ya estamos hablando de 123 millones de mexicanos que son, que van a ser atendidos o ya son atendidos o son el objetivo de estos servicios. También, frente a la pandemia, vimos que era importantísimo recuperar las capacidades médicas del país para generar vacunas, para crear equipo médico, insumos médicos y no depender del exterior. Porque hasta teníamos que importar el alcohol que teníamos que usar en las manos porque no había en México. Toda la cosecha de azúcar, de caña de azúcar, ya estaba vendida a la industria de los refrescos y de las bebidas endulzadas a Estados Unidos. Entonces, todo eso fue parte de las cosas que me hizo reflexionar la importancia de tener un sistema de salud y capacidades para responder a las emergencias y poder atender, pues a largo plazo, recuperar la capacidad de hacer vacunas, la capacidad de poder hacer investigación médica, las capacidades de poder hacer equipos médicos, porque México se ha destacado por tener buenos servicios, pero sobre todo médicos muy capaces en algunos sectores de vanguardia, en materia de cardiólogos, en materia de, en fin, no vamos a hablar con tanto detalle, pero, en fin, y entonces creo que es importante, y con eso cerraré esta parte, decía, un país que no tiene una educación pública adecuada, de calidad, pues condena a su pueblo a ser esclavo. O sea, por eso cuando se indexó el sistema educativo a las empresas, no fue para mejorar la situación. Veamos el ejemplo de Guanajuato. Guanajuato ha tenido crecimientos hasta del 6%, pero el desarrollo humano es cero. No, o sea, sí hay las escuelas técnicas, sí están, digamos, indexadas a los polos de desarrollo industrial, pero el resto de la sociedad está desconectada. Entonces, hay más cantinas que escuelas, hay más centros de recreación que centros culturales, no hay deportivos, no hay inversión en infraestructura urbana. Entonces, vemos que son condiciones que generan violencia, no solo por el huachicol y el narcotráfico, sino también el abandono de los jóvenes ha sido. Entonces, todo eso que estoy contando toma parte de la reflexión que vimos, de las cosas que escuchamos para integrar el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, no sé cuánto llevo porque no veo. Sí, digo, voy a para centrarme en cómo se hizo esto, pero que es importante tener claro que esto sí funciona, que sí tenemos ejemplo mundial, que la Presidenta de la República es una figura que es un referente, no solo por su trato a Trump, sino porque tiene la capacidad de defender un modelo muy diferente al que se está establecido en el mundo. Entonces, creo que los que debemos estar más convencidos somos nosotros que representamos a ese gobierno con ese proyecto de nación alternativo que realmente está funcionando y que lo vemos todos los días en la sonrisa, en la actitud de la gente, en el agradecimiento de que voltearon a verlos. Y otra vez voy a decir, ¿por qué? Entonces, creo que es fundamental esto y que pues tenemos que pensar que esto del Plan Nacional de Desarrollo, pues aunque lo ordena la Constitución,
el artículo 25 y la ley de planeación democrática, pues podía haber sido, pues como se hacía antes, simular unos foros que hable a los especialistas, que eran los representantes, y ya pasamos el expediente y a lo que sigue. Pero era muy importante este momento, porque había que recuperar ese balance que de manera muy somera y rápida hice, y luego decía a la gente, bueno, parte del segundo piso de la cuarta transformación le toca a la gente. Ya el gobierno está haciendo su tarea, y aquí se están demostrando los resultados. Se está recuperando lo público, se está fortaleciendo la escuela pública, se están fortaleciendo los contenidos, los libros de texto, en fin, se crean nuevas materias como la materia de salud, de vida saludable, es la reflexión sobre cómo nos afecta lo que comemos, lo que consumimos en nuestro día, en nuestra salud y en nuestro futuro, ¿no? Como personas, y en fin, hacer la reflexión sobre nuestra vida cotidiana y no dejarnos ir con esta vorágine del consumismo, de que mientras más caro mejor, y mientras con nombres más raros, mucho mejor. Y entonces, a lo mejor consumir local y consumir, digamos, lo fresco es mejor que lo industrializado, y lo que nos traen que ahora ya nos enteramos, que las bolsas y los textiles más caros los hacen los mismos que los piratas que se venden en la calle. Entonces, pues, son los mismos elementos, la misma mano de obra, y son lo mismo, nada más que simbólicamente no. Uno es pirata porque lo compras en la plaza de la calle, y el otro pues, es de lijita porque pues, está en los principales boutiques del mundo, aunque sea la misma mercancía, la misma bolsa, o unos zapatos, o la misma chamarra. Pero bueno, pero no venimos a hablar de eso, pero también tiene que ver con eso. Entonces, al ver esta situación, bueno, teníamos un problema. Originalmente, en la Constitución decía que el Plan Nacional de Desarrollo iniciaba en diciembre y terminaba más o menos por febrero, y quizá 1 o 2 semanas de marzo para tenerlo listo en todo el proceso, desde la convocatoria, la participación de los foros, hasta la redacción. Pero sucede que se adelantó el calendario, el gobierno, le quitaron 2 meses al gobierno anterior, entonces se entró en octubre, y entonces movieron los tiempos, pero la inercia era la misma, de que se pensaba que había que hacer el Plan Nacional de Desarrollo por los tiempos del gobierno anterior, y cuando se revisó la Constitución se dio que no, que teníamos 2 meses menos, y entonces empezamos a paso veloz en diciembre a convocar a los foros. Durante enero, que tenemos muy poco tiempo, en enero se hicieron los foros, pero nosotros pensamos que pues por la premura, por las fechas decembrinas, porque era el inicio del año, por muchas cosas no iba a haber pues mucho eco, y nos llevamos una sorpresa. Realizamos 57 foros en todo el país, en las 32 entidades, de todos los temas, de los que ya nos contó la compañera, del primer eje de gobernanza y justicia con participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, la economía moral y el trabajo, el desarrollo sustentable, y 3 ejes transversales que se les dicen, sí, que abarcan todos los demás temas, que es el tema de la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres, el tema de la innovación tecnológica y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esos eran, digamos, los ejes que atraviesan todas las políticas públicas y todos los temas. Entonces, convocamos esos 57 foros, nos llevamos una sorpresa porque encontramos un norte muy participativo, un centro-occidente donde empresarios, por ejemplo, en Nuevo León, en Guadalajara, pero también Tijuana, fueron centros donde los empresarios se sintieron convocados, y por ejemplo las mesas de economía, los foros de economía fueron muy, muy participativos, de más de 1000 personas. Otro que da mucho la atención, los foros anticorrupción, uno en Toluca y otro en Cuernavaca, y fueron de más de 1500 personas. Bueno, sí, el tema interesó mucho, con propuestas anticorrupción, formas de vigilancia ciudadana, en fin, muchas iniciativas y muchas propuestas. Recibimos más de 10,000 propuestas a lo largo de todos los foros, en los que participaron 53,000 personas, pero además tuvimos participación, digamos, virtual en los foros, como la posibilidad de proponer directamente al sistema de los diferentes temas, ¿no? Entonces,
Esto fue muy interesante. Quizá el capítulo especial sea el de mujeres, porque de mujeres hubo foros de mujeres, de jóvenes y de indígenas en todos los estados. Luego hubo presencia de mujeres, de jóvenes y de indígenas en todos los foros. Entonces se tocaban los temas específicos de trabajo, de economía, de medio ambiente, de salud, de educación, y siempre estaban estos tres temas, además. Mesas específicas, pueblos indígenas participando, grupos de mujeres participando, una gran participación de jóvenes. Además hubo como unos, no sé, como 15 foros de jóvenes, solo de jóvenes, masivos, muy grandes. Entonces, sí hay un interés de participar. También por eso la parte del segundo piso de la cuarta transformación, una parte le toca al gobierno y otra parte le toca a la sociedad. Es la hora en que la sociedad también intervenga, no solo en la planeación, en la propuesta, sino en la ejecución, en la transformación, en la vigilancia de que se cumplan los objetivos, de que no se desvíe el camino, de que, pues, ni modo, el combate a la corrupción, el combate a la privatización de los bienes públicos, al desvío de fondos, etcétera, también es una tarea de la sociedad, no solo del gobierno. La defensa hoy de la soberanía nacional frente a la amenaza de nuestros recursos, de nuestros derechos, también es una obligación de los mexicanos, como mexicanos. Porque es el momento de que una democracia vale, una constitución existe cuando hay ciudadanos que ejercen sus derechos, que conocen sus derechos y los ejercen. Queremos una sociedad educada, una sociedad culta, una sociedad participativa y que, por supuesto, ayude a que la planeación y la ejecución de los planes de gobierno se lleven a cabo de la mejor manera. Y nunca más voltearle la espalda a la gente, nunca más hacer las cosas en lo oscurito y nunca más negociar con los derechos y los intereses del pueblo a sus espaldas. Si hay que hacer sacrificios, y lo vimos en la pandemia, es mejor decirlo de frente. Y ustedes fueron testigos, México optó por una política diferente. Todo es discutible, pero si vemos hoy frente a la incertidumbre económica que vive el mundo, México está mejor situado económicamente en sus finanzas públicas que si hubiéramos seguido el camino que estaban proponiendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de endeudarnos para salvar a los banqueros y a los empresarios. Decidimos ir con la gente y a favorecer y fortalecer a la gente. Entonces, ni modo, ahí también es algo que tenemos que hacer una reflexión, porque tiene que ver con nuestro modo de vida, porque tiene que ver con el cambio civilizatorio, con la crisis ecológica, con el consumismo, con nuestro debilitamiento como entidades de salud, como cuerpos, como personas. Entonces, creo que todo eso también tiene que ver lo colectivo y lo individual, y eso es el equilibrio que tiene que lograr la cuarta transformación. Respetar los derechos, respetar las libertades de las personas, su derecho a la diferencia en todas las materias, su derecho a decidir sobre su cuerpo para las mujeres, sobre su sexualidad para cualquier ser humano, sobre su identidad. Y eso tiene que ser respetado por cualquier instancia pública, por cualquier funcionario, por cualquier gobierno de nuestro país. Pero al mismo tiempo, hacer la reflexión sobre la necesidad de que somos una sociedad y que por lo tanto también tenemos responsabilidades y obligaciones colectivas, pero también y afortunadamente un elemento transversal que no está mencionado aquí, que es el humanismo mexicano, esta historia de lucha de resistencia al pueblo mexicano, estos valores comunitarios de los pueblos originarios, esta historia de reconstrucción de los derechos individuales y colectivos como gesta del pueblo de México, está en nuestro ADN, está en nuestra historia, está presente en lo que hacemos. Y lo hemos traído a colación, y lo hemos traído y lo hemos presentado para nutrirnos de ahí, los ciudadanos, los funcionarios, quienes tienen tareas políticas, pero también para la vida cotidiana. Y eso es parte del Plan Nacional de Desarrollo, que no está dicho así, pero subyace a todo el proceso del proyecto de nación, de visión de futuro y de la convocatoria que incide, que significa que la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, es gobernar con el pueblo, de la mano del pueblo, vigilado por el pueblo, y siendo sensibles a las necesidades, a las demandas del pueblo. Creo que es algo que se dice fácil, pero que es muy difícil lograr. Entonces yo creo que
en esta parte de la participación logramos pues una gran participación, una gran convocatoria, y me quiero detener solamente en el tema de la convocatoria de los pueblos indígenas, porque, como yo decía, en septiembre del 2024 se reconocieron los derechos plenos de los pueblos indígenas. Y esto cambia las circunstancias de los pueblos, porque ahora son sujetos colectivos. Y, por ejemplo, en Michoacán son un nuevo nivel de gobierno, porque se les reconoce como un nuevo nivel de gobierno en su constitución, porque tienen un presupuesto público que ahora la presidenta de la República, reconociendo esta realidad, ha destinado parte de lo que es el Fondo de Infraestructura Social, el FAIS, para que los pueblos puedan ejercerlo directamente a través de la Asamblea, a través de sus instituciones comunitarias y colectivas. Y esto pues es una reafirmación, un fortalecimiento de esas capacidades de la otra parte del Estado, porque estamos hablando del Estado como gobierno, pero en realidad el Estado es la nación, es la población, es el gobierno, es nuestro territorio, nuestros recursos, lo que nos hace ser mexicanos. Y entonces, en ese sentido, en una visión de Estado, pues el fortalecimiento del tejido social, el fortalecimiento de las capacidades democráticas de la población, su posibilidad de influir en las políticas públicas, influir en la planeación e influir en el destino de los presupuestos, pero también en la vigilancia que se ejercen honestamente, es parte de la construcción de la nación moderna y democrática que queremos. Entonces, si queremos ser un país libre y soberano, tenemos que transitar hacia ese país, hacia fortalecer las capacidades sociales. Y los pueblos indígenas, sin romanticismo, pues han vivido, han resistido el genocidio, han resistido la guerra económica, han resistido la guerra de exterminio directa en la época del porfiriato y en la colonia, y ahí están. Entonces también esa resiliencia, esa capacidad de sobrevivir, de mantenerse, de ser orgullosos de su cultura, y que además hace la diferencia de México frente al mundo, no solo su riqueza arqueológica y su pasado cultural, es la fuerza cultural de los pueblos indígenas, su arraigo a la tierra, su defensa del territorio, sus valores comunitarios, su visión del mundo, que nos recuerda que no somos dueños de este planeta, que somos hijos de la tierra y que tenemos que obrar que las próximas generaciones no tengan un hogar donde vivir. Es nuestra obligación en la planeación democrática, en la visión de un desarrollo sustentable, es pensar en las futuras generaciones. Y entonces tenemos que dejar un país o un planeta o un mundo pensando también en los que vienen, porque la responsabilidad es mayor. Pues de todo esto tiene que ver el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, ustedes lo verán que pues se ha recuperado tanto, digamos, la experiencia de lo que es este movimiento de transformación que busca recuperar democráticamente el poder para el pueblo, que busca el gobierno sea austero porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, y entonces los privilegios de la alta burocracia tienen que eliminarse como parte de la vida republicana, de que no somos una corte monárquica, los funcionarios ni los altos funcionarios, sino somos ciudadanos de a pie, pero con una gran responsabilidad. Aunque a veces nos subimos a un ladrillo y hay quienes nos mareamos o se marean, hay que recordarles que no, que es importante tocar tierra. También pensar que los gobernantes deben ser honrados, que la lucha contra la corrupción es algo fundamental. Si queremos ser un pueblo libre, tenemos que tener finanzas sanas, tenemos que tener la certeza de que lo que invertimos, lo que decidimos se va a llevar a cabo. Y también entonces, en ese sentido, pues la corrupción es un elemento que desvía los objetivos sociales. Por lo tanto, está como una de las propuestas en materia de gobernanza y justicia, pues esta idea y de participación ciudadana, la idea de la defensa, la protección y la lucha contra la corrupción. Entonces, pensando en que el desarrollo y el bienestar tienen que ver con la población, pero también con el medio ambiente, pero también con las posibilidades de pensar pues, en el desarrollo propio y en las capacidades que podamos tener. Por eso, un eje estratégico
de la cuarta transformación ha sido la recuperación de nuestras capacidades energéticas. El petróleo, el sistema, mientras todo el mundo decía que ya había que regalar Pemex y entregar todo nuestro sistema de refinación nacional, nosotros estamos buscando ser autosuficientes en materia energética, en materia de combustibles, porque eso nos hace libres. Pues tenemos una dependencia terrible frente al gas. Producimos electricidad con gas que traemos de Estados Unidos. Entonces necesitamos desarrollar nuestras capacidades para tener un sistema eléctrico confiable, pero además con capacidades propias. Ya vemos las consecuencias de las privatizaciones en medio de esta situación. Lo hizo en España, el apagón, pero lo estamos viendo también en Estados Unidos, frente a las situaciones adversas de la naturaleza que genera retos. Pues México tiene muchas ventajas. Una, tener un sistema interconectado eléctrico en manos de la empresa pública que tiene una lógica social de interés público, no un interés de lucro, porque en España se han maximizado las ganancias, pero se han empobrecido las capacidades para atender la necesidad de la población, ¿no? Entonces, ese es el modelo que querían poner en 2014, contra el que nos opusimos y que hemos planteado un nuevo modelo de otra matriz energética que sea soberana y que beneficie a la mayoría de la población. Ahora esa capacidad pública se va a ampliar con planes del desarrollo de nuevas energías renovables a nivel micro, ¿no? A nivel de las comunidades, en lugar de grandes obras de infraestructura para hacer llegar a la electricidad a las zonas más remotas, pues más bien con obras más sencillas, tecnológicamente más adecuadas, que permitan ser autosustentables esas comunidades de manera energética. En fin, de esto se trata el Plan Nacional de Desarrollo, un plan a favor de una nación libre, soberana, un pueblo educado, culto, que promueva la paz, donde nuestro eje para combatir la violencia y la inseguridad, las adicciones, pues tiene que ver con 4 ejes, que son la atención de las causas, las capacidades interinstitucionales, intergubernamentales, el uso de la inteligencia y, pues, por supuesto, el combate a la corrupción y la connivencia de las autoridades, ¿no? Entonces, creo que voltear a ver a los jóvenes, no como delincuentes, no como los causantes del desastre de las colonias, de las escuelas, sino como, pues, la consecuencia de un modelo que los excluyó, pues, estamos viendo la diferencia, ¿no? Hoy con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, donde casi 3 millones de jóvenes se han capacitado y más del 60% han logrado emplearse ahí donde se capacitaron, que lo han convertido en un programa de empleo prácticamente, pues es muy exitoso. Y algo que no he mencionado aquí, pero que la Presidenta de la República sí retomó frente a aquel ente, que fue Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa estrella del gobierno anterior que no se le ha reconocido lo vanguardista y lo visionario que es este programa. Porque se trata de sembrar vida, se trata de sembrar agua. Y frente a la crisis ecológica, frente a la crisis hídrica, estamos viendo que invertir, que los campesinos siembren árboles, siembren agua, porque son fábricas de agua, los bosques y las selvas. Y en la medida que necesitamos agua, necesitamos más bosques. No al revés de dónde va a salir el agua, sino los árboles son los primeros seres del planeta. Entonces, ellos son los que atraen el agua, son los que hicieron propicio el modo de que pudiera existir otra especie sobre la superficie. Entonces, no hemos entendido que nuestros primos, los árboles, son, pues, no solo nuestros aliados, son nuestros defensores de la vida que llevamos. Entonces, Sembrando Vida pone en el centro esta capacidad de sembrar árboles, pero también regenerar el tejido social del sector más empobrecido y más abandonado por el neoliberalismo, los campesinos, que ya estaban condenados a desaparecer. Entonces, este modelo es virtuoso, genera empleo, reforesta la capa terrestre y genera agua. Pero además genera valores, porque ustedes lo sabrán, pero de los 450,000 campesinos que están en Sembrando Vida, hay más de 25,000 escuelas de aprendizaje campesino, que es muy interesante porque son escuelas de autoenseñanza para saber qué sabe la gente de tierra, que sabe mucho. Los campesinos conocen mejor su territorio que los agrónomos y los especialistas y funcionarios. Entonces, entre ellos,
comparten el conocimiento y también se les se les enseña nuevas técnicas pues agroecológicas para mencionar, para beneficiar la tierra, para enriquecerla, para que los productos sean sanos y ecológicamente y ambientalmente, digamos, amables y que pues permitan que otro tipo de desarrollo en el campo que regenere la tierra y regenere a la sociedad. Ese es, no hay ni China que tiene esa planeación, tiene un programa tan virtuoso como Sembrando Vida. Entonces había que potenciarlo. Por eso la presidenta dijo, no más guerras, y invirtamos el 1% de lo que los grandes potencias invierten en la guerra para hacer un programa de Sembrando Vida en todo el planeta, para combatir el calentamiento global, el cambio del medio ambiente, en fin, todos los males que estamos viviendo. Entonces, pues, yo me quedaría aquí, porque creo ya me alargué, ya ni sé. Vamos a ver. A ver, ¿qué le preguntamos? Si no ya me tengo que ir porque tengo una reunión con la presidenta, pero si yo les dejo aquí, eh, pido una disculpa porque más bien estaba más emocionado que sistemático, pero creo que valía la pena un poco de darle más contenido humano y más sentido de lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una sociedad amorosa, una sociedad de la solidaridad, una sociedad de compromiso con el otro. Eso son valores que no solo vale la pena hablar de ellos, sino que eso es lo que hace la diferencia de este proyecto con otros. Y creo que es importante que lo tengamos presente y que nuestro Plan Nacional de Desarrollo lo refleja en los 5 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum y en los objetivos de una política económica para beneficio de la población, de una política pública de invertir para generar empleos, pero también en infraestructura, recuperar los trenes, recuperar las capacidades de, digamos, en carreteras, en la comunicación. Un logro y al mismo tiempo continuidad que habrá en esta administración es que por las mano, se han hecho más de 4,000 kilómetros de carreteras. O sea, si quisiéramos comunicar entre Cancún y Tijuana, se ha hecho una carretera a mano con mi mano de obra de los pueblos indígenas para comunicar sus comunidades que no tienen caminos, pero imagínense la dimensión de lo que significa ese trabajo, con mi mano de obra voluntaria, con capacidades que han administrado por la comunidad de manera asamblearia, pues también es otra forma de administración pública diferente con la gente. Y eso es la diferencia que estamos construyendo a través de ese Plan Nacional de Desarrollo, de buscar los mejores prácticas, los mejores modelos de desarrollo, pero también las mejores tecnologías para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, la tecnología con la que cuentan los mexicanos es muy grande, se llama solidaridad, se llama empatía y se llama esto que pues la verdad pocos pueblos tienen tan abiertamente, que es la conciencia de que, decía el presidente López Obrador, y como Claudio Sheinbaum lo ha retomado, la principal institución de seguridad social del país es la familia y es la comunidad. Y eso es parte de esa reconstitución y reconstrucción del país. Pues todas muchas de las políticas públicas van enfocadas a fortalecer las capacidades comunitarias, a fortalecer las capacidades familiares. Hoy 30 millones de familias tienen un programa social. Estamos hablando que hay 35 millones de hogares en México. 30 millones ya tienen un programa social, al menos uno. Entonces, esto es la primera vez en la vida de mucha gente que ve que el gobierno es algo más que una entelequia que se elige cada 3 o cada 6 años y que está volteando a verlos. Entonces, creo que es ese compromiso, es un compromiso humano, es un compromiso social y político en favor de una sociedad justa y democrática. Y siéntanse orgullosos, porque están viviendo tiempos, dirían, interesantes, pero no solo. El mundo nos está viendo y la responsabilidad que tenemos a veces no la percibimos, que es muy grande, no solo para nosotros como mexicanas. Muchos pueblos están volteando acá. ¿Cómo funciona esto? Y sí puede ser aplicado en sus países. Bueno, muchas gracias.
Sí, bueno, muchas gracias. Sabemos que nuestro ponente, Jesús, muchas gracias por tu exposición, tiene un compromiso apremiante, pero está dispuesto a atender algunas de las preguntas que nuestro público asistente nos ha hecho llegar. Pues precisamente muy importante el contexto que nos da, cómo este Plan Nacional de Desarrollo es la expresión de lo contrario de lo que eran los planes en el pasado, lo contrario de lo que eran todos estos planes tendientes a llevar a cabo el ajuste estructural que nos imponía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde afuera, y que nos trajeron pues crecimiento de las empresas, pero no de la gente, desarrollo sin bienestar. Entonces, pues muchas gracias por darnos el contexto. El plan lo vamos a estudiar y lo vamos a leer porque lo tenemos que aplicar y lo tenemos que convertir en programas, acciones y políticas públicas, los servidores públicos. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra responsabilidad. La primera pregunta, Jesús, ¿cómo hacer que la riqueza de las empresas que tienen en México también se traduzca en bienestar para los mexicanos? De Mariana Durán para nuestro ponente. La siguiente está muy relacionada, entonces le doy lectura a Jesús. ¿De qué manera se garantiza que la participación ciudadana y las propuestas directas que llegare a haber se incorporen al Plan Nacional del Desarrollo? ¿Y cómo se garantiza que los gobiernos sí vean que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo sí se vean instrumentados por las dependencias y entidades del gobierno y en todos sus niveles? Si quiere, para que de una vez en una intervención, midiendo su tiempo, le leo estas. ¿Qué estrategia establece el Plan Nacional de Desarrollo para justamente el desarrollo integral del país? ¿Cómo concilia el Plan Nacional de Desarrollo la relación de México en el ámbito internacional y el desarrollo del mercado interno? La primera la hace Raúl Cuela y la segunda Alberto Velázquez, de la Secretaría de Hacienda. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia sustancial entre los planes de desarrollo de los gobiernos neoliberales y de los gobiernos de la Cuarta Transformación? La hace el estudiante Juan Carlos López. Adelante, dirección. Ya desde aquí. Y gracias por las preguntas. Bueno, ¿cómo hacer que la riqueza de las empresas pues yo digo, más bien la riqueza socialmente generada tenga una mejor distribución? ¿No? Y hay muchas maneras. La primera que uno piensa, en el Plan Nacional de Desarrollo está pensado, digamos, hay no es un dogma, pero sí es un principio que tenemos de no aumentar los impuestos para no castigar a la clase media, para no, digamos, generar condiciones también adversas de inconformidad por que sientan que hay injusticia fiscal, y lo que hemos optado es porque pagan los impuestos. Aún así hay unos que no quieren pagar impuestos, se niegan, litigan en la corte, inventan cosas, se victimizan, en fin, deberían ser un poco más, en fin, más solidarios y más humanos. No diremos ni responsables ni ciudadanos, pero sí eso pasa. Entonces, ¿cómo lograr que la riqueza que se genera socialmente se pueda redistribuir? Pues hay dos vías, y que en México ha sido
ya no hablé de un tema, hablé de 9.5 millones de mexicanos que han dejado de ser pobres o que pasaron el umbral de la pobreza. Pero no hablé de por qué sucedió esto. O sea, cómo se combatió la desigualdad, cómo se redujo la pobreza. Muchos piensan que fue por los programas sociales, que llegan a 30 millones de familias. Y sí es muy importante esa transferencia, sobre todo en los sectores más empobrecidos y más, digamos, con menos capacidades económicas. Sí es muy importante. Pero de acuerdo a Coneval, el 70% del cambio de salir de la pobreza y del mejoramiento de las condiciones de vida de las familias tuvo que ver con la política salarial. La recuperación del salario de los trabajadores, que es la principal instrumento de justicia social, la justicia laboral, es decir, que haya democracia, pero democracia sindical, pero sí que también haya buenos salarios, trabajo decente, que haya reparto de utilidades, que haya productividad con justicia social. Sí, que a México, la OCDE clasifica al pueblo mexicano como el pueblo que más trabaja de las naciones de la OCDE y del mundo. O sea, la capacidad de trabajo del pueblo mexicano, pues ya nos dirán los familias de migrantes que están allá en Estados Unidos, el aporte que hacen a la economía de Estados Unidos, más de 2 billones de dólares, en fin, es una parte muy importante, el 20% del Producto Interno Bruto lo aportan los latinos y los migrantes mexicanos. Entonces, sí es muy importante esta forma de trabajo, pero que tiene que ser reconocido por las empresas, pero también por el gobierno con políticas porque no tiene que ser políticas integrales, política salarial, programas sociales y atención a los derechos sociales, particularmente a la salud y a la educación, que son estratégicos. Pues tiene que haber una buena educación y una buena atención a la salud. Y con eso mejora la calidad de vida. Por cierto, Gallup acaba de publicar hace unos días una encuesta internacional sobre bienestar y México, pues es el país que más, digamos en promedio, mejor se siente la gente. Y algo muy interesante, los adultos mayores. Somos el país del mundo que los adultos mayores se sienten mejor en relación a su vida. En comparación con Estados Unidos, comparación con Israel, comparación con Suecia, con Noruega, que son países, o Dinamarca, que se ha hecho tan famoso. Entonces creo que es importante que las políticas sean integrales y que su enfoque social sea de justicia a través de los instrumentos mismos del mercado y con políticas de instrumentos de política pública que sin violentar el régimen laboral, sin violentar la dinámica del mercado, empiece a introducir pues, otros valores al mercado, ¿no? Es el de la justicia social, el de la reciprocidad. Si los trabajadores aportan a las empresas, pues las empresas deben aportar y reportarle a sus trabajadores, ¿no? Entonces, eso creo que es algo fundamental. Ahora, la participación ciudadana, ¿cómo se garantiza? Preguntan aquí, en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea que el desarrollo democrático de una sociedad, en particular el pueblo mexicano, pues depende de dos cosas, de la apertura, ¿no? de la convocatoria a la sociedad, pero y fundamentalmente depende de la sociedad misma. Y aquí estamos viendo que el cambio que vive México es un cambio pasivo, de que, bueno, ya le dimos un cheque en blanco y ahora gané el cambio. La gente está exigente, la gente está abajo reflexionando sobre lo que hace, criticando. Eso queremos, un país con una capacidad de entender lo público, y por eso las mañaneras cambiaron la política en ese país. Porque la obra de gobierno, la lógica del gobierno, los planes de inversión, cómo atender los problemas, frente a qué retos se enfrenta un gobierno para atender a su sociedad, a sus ciudadanos, pues la estamos viendo en los últimos 7 años en tiempo real, día con día. O sea, vemos que frente a los retos y los problemas y a la crítica, cómo el gobierno le hace frente. Entonces es una escuela política, es una escuela de formación ciudadana, es una escuela también de entender cómo se mueve el gobierno, cuáles son los instrumentos del gobierno, para dónde se destinan los recursos públicos. Entonces, todo esto va conformando una construcción ciudadana democrática que, obviamente, y lo vamos a ver, cómo la gente se va empoderando, porque lo más interesante de esto
es que la mayoría de la población sí cree en esto que está pasando. Y no solo hay un respaldo social a través de las encuestas, sino también ahí, digamos, la decisión, yo la veo así, por la atención que tiene la gente del proceso político, social, de lo que pasa en México o en su país, pues también hay una vigilancia de que se cumplan los objetivos, porque por eso hubo ese voto masivo a favor de un proyecto de nación, y entonces la gente quiere que se cumplan los compromisos, las promesas, y esa es la base del Plan Nacional de Desarrollo, poniendo como, digamos, como contrapeso la visión de largo plazo. ¿Qué nos alcanza? ¿Cuántos recursos tenemos? Naturales, recursos humanos, pero también recursos económicos. Heredamos una deuda gigantesca que se lleva la mayor parte del presupuesto público, todavía seguimos pagando el FOBAPROA. En fin, esta entrega de los recursos públicos, pues no podemos negar la deuda, ¿verdad? Porque se generaría un conflicto como han vivido en otros momentos de la historia. La guerra de los pasteles, la invasión francesa, en fin, otras intervenciones sobre pretexto de las deudas internacionales. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, y un equilibrio también hacia el futuro en materia de recursos naturales y para qué tenemos y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, creo que esa tiene que ver con ese desarrollo integral, respetar las capacidades de resiliencia de la naturaleza, de recuperación de los mantos acuíferos, de la recuperación de la capa forestal, de las capacidades de la naturaleza de poder restaurarse para proveernos de elementos de vida, para nuestra vida cotidiana. Entonces, creo que esa parte de la integralidad tiene que ver también con una visión de futuro a largo plazo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene y que pues fija estrategias a largo plazo. ¿Cómo vamos a tener más agua disponible frente al desarrollo y al crecimiento de la población? ¿Cómo vamos a tener necesitados más energía? ¿Pueden las empresas públicas tener la capacidad, porque la ponen en cuestión todos los días, para garantizar el derecho humano a la electricidad o al Internet ahora, que ya es un derecho humano según las nuevas generaciones? Entonces, todo esto tiene que estar en perspectiva. ¿Y qué conviene al país? ¿Entregárselo a un negocio, a una persona cuyo fin principal es obtener un lucro, o garantizar que el sentido social, el derecho al que está enfocado, se pueda cumplir como prioridad? Y claro, generando ganancias, porque también se requiere de este retorno para seguir invirtiendo, expandiendo y creciendo. Entonces, pienso que la cuarta transformación ha logrado un equilibrio entre el desarrollo interno y la globalidad. Es decir, respeto a la dignidad, a la soberanía, a la libertad del pueblo de México, pero solidaridad, apoyo y tender la mano a los pueblos que lo necesitan. Tener un intercambio económico con todo el mundo sin privilegiar. Nosotros estamos, digamos, integrados a la economía estadounidense y del TEMEC, lo que era el Telecán de América del Norte. Sin embargo, no se agota ahí nuestro intercambio económico, y ahora con lo que estamos viendo, obviamente, la necesidad de ampliar el intercambio económico, las relaciones, los vínculos con otros continentes, con otros países, se vuelven una prioridad, ¿no? Entonces, para garantizar nuestras capacidades soberanas. Entonces, eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ya lo de los planes neoliberales de desarrollo y los de la 4T, pues creo que expliqué más o menos cuáles son las prioridades, ¿no? Entonces, de nada más terminaré diciendo que, bueno, ¿hay otra pregunta? No. No, ya. Ok. Entonces, creo que son todas las preguntas, ¿no? Yo les agradezco. Sí les recomiendo que lean el Plan Nacional de Desarrollo. No está en lenguaje tecnocrático, pero también encuentran los indicadores de desempeño y de resultados para que se pueda medir que esto que se dice, que esto que se está proponiendo, pues sí tenga consecuencias, sí tenga resultados. Puede decir, ¿así ha funcionado el modelo o no funciona el modelo? Hasta ahora, lo que hemos visto por los resultados en la población, en los sectores económicos, en el sector financiero, es que el modelo funciona para todos, para la globalidad y para el mercado interno, para el sector privado, para el sector público, para la sociedad urbana y la sociedad rural. Por primera vez estamos buscando un equilibrio, digamos, más integral de todos los sectores, y que no haya sectores abandonados y olvidados a la buena de su suerte, porque no alcanza el dinero o porque no alcanza el entendimiento de los gobernantes
para atender sus necesidades. Creo que estamos ante un gobierno que se propone atender al conjunto de los mexicanos, a todas las regiones, a todos los sectores, y que lo estamos haciendo con un sentido humano, con un sentido de futuro, con una visión democrática, con una visión, sobre todo, pensando que el pueblo de México se merece eso y más. Muchas gracias. Tengo aquí un documento que dice que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Coordinación General de Política y Gobierno, también del Ejecutivo Federal, otorgan esta constancia a Jesús Ramírez Cuevas por su coordinador de asesores de la Presidenta de México, por su participación brillante como conferencista en esta sesión denominada Misión de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo, Democracia y Proceso Participativo, en el marco de este seminario de la segunda sesión de actividades, denominado Visión de Gobierno, Marco Constitucional y Nuevo Orden Jurídico Nacional, fechado en esta ciudad el día de hoy, 15 de mayo, y firman los 3 titulares de las instituciones constatantes. Jesús Ramírez Cuevas, muchísimas gracias por su participación. Sí, cerramos. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos nuestra sesión, Visión de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo, Democracia y Proceso Participativo, en el marco de nuestro seminario, Visión de Gobierno, Marco Constitucional y Nuevo Orden Jurídico Nacional, no sin antes agradecer de nuevo la brillante participación de nuestro ponente, Jesús Ramírez Cuevas, y, por supuesto, la participación de todos y todas las personas que están aquí presentes, abogados y abogadas al servicio de nuestro gobierno. Y los invitamos a nuestra siguiente sesión, que será el próximo jueves 5 de junio, con el tema Ciudadanía, Instituciones y Estado de Derecho. No olviden hacer la evaluación. Que tengan muy buenas tardes y nos ponemos de pie para dar la clausura solemne de esta sesión, para lo cual cedemos el uso del micrófono al doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez. Por favor. Gracias, consejera Junta Maestra Claudia Luengas, en representación muy honrosa de nuestra querida, admirada consejera jurídica, licenciada Ernestina Godoy Ramos, que es muy grato, siendo las 16:46, declarar formalmente clausurado los trabajos de este relevante acto organizado por la Consejería y por la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todos.